Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con la segunda parte de cuello. Acá vamos a hablar de la faringe y la laringe, ¿sí? Así que no perdemos más tiempo con introducciones y vamos directamente a arrancar con el tema. Bien, chicos, empezamos entonces con la faringe. Bien, lo importante de acordarnos cuando hablemos de faringe es que a diferencia de las estructuras de las que venimos hablando, ¿sí? Y lo que vamos a hablar cuando toquemos laringe, acá la faringe no está constituida ni por huesos ni por cartílagos, ¿sí? Sino que se la denomina como un hemicilindro músculo-facial, ¿sí? Porque va a estar formada por mucosas, por paredes musculares, ¿sí? Y fascias. ¿Cuáles van a ser las fascias que la van a delimitar? La fascia basilar y la fascia bucofaringea, ¿sí? Como funciona, vamos a ver que va a ser una vía común tanto para el aire como el alimento, porque tiene tres porciones, ¿bien? Tenemos a la nasofaringe, también llamada rinofaringe, ¿sí? Ahí está en conexión hacia adelante con la nariz, ¿bien? Entonces ahí tenemos una vía para el aire, ¿sí? Hablamos de la orofaringe, ¿sí? Que está justamente por detrás de lo que es el istmo de las fauces, la boca. Y después tenemos a la laringofaringe, o también llamada hipofaringe, ¿bien? Que acá está en comunicación con la laringe hacia adelante y con el esófago hacia atrás. Bien, entonces tanto la orofaringe como la laringofaringe, dependiendo cuál es el mecanismo que esté en el momento, están siendo responsables de transmitir alimento o el aire, ¿sí? Porque también podemos respirar por la boca. Se dice lo ideal respirar por nariz, ¿sí? Y que en realidad la rinofaringe sería la parte comunicante hacia el aire y la orofaringe la parte comunicante hacia el alimento, ¿sí? El alimento sigue su viaje en relación hacia el esófago, el aire sigue su viaje en relación hacia la laringe, ¿sí? Después llegamos hacia la tráquea, los bronquios, etcétera, que ya lo vimos, ¿bien? Entonces, volviendo a hablar de faringe, ¿sí? En particular lo que estamos describiendo ahora, uno puede determinar sus límites. Vamos a hablar que el límite superior de la faringe va a ser la base del cráneo. Es más, vamos a encontrar que incluso en la base del cráneo vamos a ver el tubérculo faríngeo, ¿sí? Bien, punto de inserción. Ahí en el gráfico, acá a la derecha, lo tienen delimitado con rojo, ¿sí? Las partecitas donde estaría insertada la faringe, ¿sí? Es un hemicilindro porque hacia adelante está incompleto, ¿sí? Eso está cerrado hacia atrás y hacia adelante son estas vías comunicantes, por eso hablamos de un hemicilindro, como si yo lo hubiera cortado hacia la mitad, ¿sí? Sería un corte, en este caso coronal. Inferiormente se va a delimitar por la sexta vértebra cervical en cuanto a darnos una referencia de altura y al cartílago cricoides, ¿sí? También referencia que este cartílago pertenece a la laringe, ¿sí? Y después tenemos las paredes, ¿sí? Que son estas paredes musculares donde anteriormente van a estar uniéndose con los mismos límites que constituyen a las cavidades nasales, a la cavidad oral y a la laringe. ¿Bien? Entonces de esta manera nos queda definido qué es faringe. Importante que es un hemicilindro músculo-facial, ¿sí? Vamos a ver que es una vía común, tanto para el aire como el alimento, porque está encargada de unir las cavidades oral y nasal en la cabeza con la laringe y el esófago en el cuello, ¿sí? Y cuando hablamos de límites, hablamos de un límite superior que va a ser la base del cráneo, de un límite inferior que va a ser el cartílago cricoides, a la altura de la sexta vértebra cervical, y hablamos de paredes que se continúan hacia anterior con los mismos límites que constituyen las cavidades nasales, la cavidad oral y la laringe. ¿Bien? Ahora vamos a ver cada una de estas porciones que yo les marqué ahí con colores, ¿sí? En el dibujo. Vamos a hablar de cada una de estas porciones de la faringe por separado. Bien, chicos, antes de hablar de las relaciones, acá fíjense en que volvemos a repetir cuáles son esas divisiones que hablábamos recién, ¿sí? Nasofaringe o rinofaringe, orofaringe, laringofaringe o también llamada hipofaringe. Yo generalmente les hago hincapié en nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, porque son un nombre bien buchones, están diciendo con que está teniendo contacto esa parte de la faringe, ¿sí? Igualmente, que quiera decir rinofaringe o que quiera decir hipofaringe, está correcto también, ¿sí? Yo se los pongo como son las formas en que los van a encontrar, ¿sí? Y antes de hablar otra vez de las relaciones, fíjense en acá
este dibujo, donde estamos viendo un corte coronal, ¿sí? Y fíjense bien cómo esto es un hemicilindro musculofacial, ¿sí? Estamos viendo que es la mitad, ¿sí? Lo que están viendo ahí, ¿sí? ¿Se dan cuenta de que es todo muscular? Músculos y fascias, no hay ningún hueso, no hay ningún cartílago, absolutamente nada de eso, ¿sí? Ahora sí, estas son las relaciones más importantes, ¿bien? Hacia anterior va a tener contacto con el tercio posterior de la lengua, ¿sí? Y con la parte posterior de la laringe, ¿sí? Hacia lateral, bien importante acá en la nasofaringe, van a abrirse las trompas de Eustaquios, ¿sí? Las trompas de Eustaquios son un conducto que comunica a la nasofaringe con el oído medio, ¿sí? Y constituye un medio para poder mantener correcta la presión del oído, ¿sí? Y después, súper importantes son las amígdalas, ¿sí? Faringeas, linguales y palatinas, ¿bien? Estas amígdalas son tejido linfoide y tienen una gran función a nivel inmunológico, ¿bien? Entonces, estamos viendo que esto es una puerta de entrada tanto para el aire como para el alimento. Claramente nuestro sistema inmunitario tiene que estar alerta a ver qué es lo que está pasando. Si hay algo raro, identificarlo desde entrada, ¿sí? Entonces, ahora también esas amígdalas vamos a hablarlas, ¿bien? Cuando hablamos de la nasofaringe, estamos haciendo referencia a esta estructura que se ubica posterior a la nariz y superior al paladar blando, ¿sí? Vamos a decir que tiene una función netamente respiratoria, ¿sí? Por la nariz respiramos, ¿bien? Y en este caso está obviamente en estrecha relación con lo que va a ser la cavidad nasal, ¿sí? Es una extensión de esta cavidad nasal. Fíjense en que acá teníamos, ¿sí? A los cornetes y a los meatos, y esto que tenemos acá es la apertura de las coanas, justamente en lo que va a ser la región de la nasofaringe, ¿bien? Como esta va a ser una zona donde obviamente estamos incorporando un montón de cosas del exterior, todo lo que viene con ese aire que estamos inspirando, es obvio que tenemos que tener al sistema inmunitario listo para cualquier cosa, ¿sí? Los sistemas centinelas de alerta. Entonces, en esta región, formando lo que es el anillo amigdalino, tenemos abundante tejido linfático, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos justamente acá? Las que son las amígdalas faríngeas y las amígdalas tubáricas. Estas amígdalas faríngeas seguramente las escucharon nombrar en algún momento, que son las famosas adenoides, o como te dice la tía Rosa cuando la operaron, me operaron de las carnes crecidas que tenía en la nariz, ¿sí? Esas las que están acá son las adenoides, ¿bien? Y la amígdala tubárica, ¿sí? Esta es interesante porque está justamente alrededor de la abertura de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Esta que tenemos acá es la trompa de Eustaquio. Este rodete tubárico es la amígdala tubárica de la que estábamos hablando. Por debajo se continúa con esto que se llama repliegue salpingofaringeo. Y esto es interesante porque por detrás de ella y por delante de lo que va a ser la columna tenemos lo que se llama un receso faríngeo. Este receso faríngeo me está separando entonces la columna de la faringe, ¿sí? Y está ubicado por detrás del pilar de la trompa auditiva, del pliegue salpingofaringeo, y se extiende en dirección lateral y posterior, justamente separándome entonces lo que va a ser la faringe de la columna cervical que tenemos acá atrás. Bien, la que tenemos acá es la orofaringe, ¿sí? Esta está ubicada posterior a lo que va a ser la boca o el istmo de las fauces, ¿bien? Acá sí hablamos de una función digestiva. Función digestiva, remarcándolo en cuanto a lo que necesitamos nosotros de remarcar en relación al sistema digestivo. ¿Sí? Sabemos que podemos respirar por la boca, ¿sí? Aunque no sería lo indicado porque lo que está preparado justamente para la inspiración es la nariz. Pero también la boca es la encargada de terminar de hablar lo que son la fonación, ¿sí? Cuando hablamos, de poder hablar, ¿bien? Entonces vamos a decir que la orofaringe va a estar ubicada inferior al paladar blando, ¿sí? Va a ser superior a la base de la lengua y va a estar separada por dos arcos, los arcos palatoblosos y los arcos palatofaringeos, ¿sí? El arco palatobloso va a ser más anterior que el arco palatofaringeo, ¿sí? Este que está acá es el arco palatobloso, ¿sí? Y el que está por acá atrás
¿sí? El que le sigue va a ser el arco palatofaringeo, ¿sí? Acá de vuelta tenemos amígdalas, ¿sí? Las amígdalas, acuérdense, son acumulaciones de tejido linfático. Estamos hablando acá de las amígdalas linguales y las amígdalas palatinas. Otra vez, estamos incorporando cosas del exterior. Acá tenemos que tener todas las cosas centinelas, ¿bien? Y la orofaringe se extiende entonces desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis. ¿Sí? Si se recuerdan, el epiglotis era este cartílago en forma de hoja que pertenecía a la laringe y que justamente tenía la función de sellarme la entrada de la laringe en el proceso de la deglución para que el bolo alimenticio fuera para el esófago y no se fuera para donde no tenía que ser, que sería la parte respiratoria. La laringofaringe, ¿sí? Se va a ubicar inferior a la orofaringe, posterior a la laringe y superior al esófago, ¿sí? Esta va a estar extendiéndose desde el borde superior de la epiglotis, ¿sí? Donde justamente habíamos marcado que terminaba la orofaringe. Esta que está acá es la epiglotis, ¿sí? Entonces, desde el borde superior de la epiglotis hasta el borde superior del cartílago cricoides, ¿sí? Eso es lo que denominamos laringofaringe. Por debajo, ¿sí? ¿Quién empezaba en el borde inferior del cartílago cricoides? El esófago, ¿sí? Entonces ahí empieza el esófago, termina la laringofaringe, ¿sí? Y esta era importante porque era aquella donde teníamos la comunicación tanto para el sistema respiratorio como para el sistema digestivo, ¿sí? Acá tenemos la apertura de la laringe. En las condiciones normales de deglución, ¿sí? Cuando pasa el bolo alimenticio, esto se cierra y el bolo alimenticio sigue hacia el esófago, ¿sí? Ahora, cuando hablemos de patologías, vamos a ver qué pasa cuando hay trastornos, por ejemplo, neuromusculares, que hacen que no se pueda tragar, ¿sí? Como corresponde. Entonces, habíamos dicho que la faringe era un hemicilindro, un músculo facial. Buenísimo. ¿Cuáles son entonces los músculos que forman parte de la faringe? ¿Sí? Vamos a ver que estos, ¿sí?, van a ser músculos que están separados en dos grandes grupos. Tenemos aquellos que están dispuestos en capas circulares y van a ser los externos, ¿sí?, que son todos los constrictores. Y después tenemos a los que están en capas longitudinales, que estos son internos, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes nombres, ¿sí? Entonces, externos tenemos tres: constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior, ¿sí? Y después, como internos, tenemos también tres: el palatofaringeo, el estilofaringeo y el salpingofaringeo. Fíjense en que acá, de vuelta, me están buchoneando los puntos de unión, son longitudinales, o sea, van a ir de un punto al otro, ¿sí? Dice palatofaringeo, va a ir lo que sería la faringe hacia el paladar. Estilofaringeo, apófisis estiloides, que ya le habíamos hablado, ¿sí? Y salpingofaringeo tiene que ver con ese receso salpingofaringeo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos estos tres músculos internos. A mí, ¿qué es lo que más me interesa de esto? Que puedan separar en externos e internos. ¿Cuáles son los circulares y cuáles son los longitudinales? ¿Sí? En conjunto, estos músculos van a tener, ¿sí?, el objetivo de elevar la laringe y acortar la faringe durante la deglución y el habla, ¿sí? La deglución es el proceso de tragar, ¿bien? Y no nos olvidemos, de vuelta, hemicilindro músculo-facial, ¿sí? Los músculos son estos 6 que hablamos recién. ¿Cuáles son las fascias? La fascia faringobacilar, ¿sí?, superior, y después tenemos la fascia bucofaringea, ¿sí?, que esta va a ser anterior. Acá, para que no me desesperen, seguramente chicatos tratando de ver los músculos en la diapo anterior, la tenemos bien grande, ¿sí? Igual, para que tengan una idea, estos son sacados de en Anatomía de Grace, así que yo también se los di como material de apoyo, así que cualquier cosa los pueden buscar de ese libro, que son los mismos dibujos que están viendo acá si no los llegan a ver bien en pantalla, ¿bien? Entonces, habíamos hablado de que teníamos tres músculos que van a ser externos, ¿sí? Y van a ser los músculos constrictores, ¿sí? El constrictor superior es este, después tenemos el constrictor medio y el constrictor inferior, ¿sí? Y después teníamos tres músculos, que estos eran internos, y van a ser longitudinales. Teníamos el salpingofaringeo, ¿sí?, que es este que está acá, ¿sí? Fíjense, esta que está acá es la trompa de Eustaquio, ¿sí? ¿Y qué decíamos? Cuando hablábamos de faringe, alrededor de esto teníamos, ¿sí?, la amígdala tubárica y el receso salpingofaringeo, ¿sí? Entonces, este músculo que está acá es el salpingofaringeo.
¿sí? Esto que tenemos acá, ¿sí? Formado acá por el maxilar superior y por un hueso que se llama palatino, es el paladar óseo, ¿sí? O paladar duro. Y después tenemos una parte, ¿sí? Donde es tejido blando, que es el paladar blando, ¿sí? Entonces tenemos ahora la parte que es palatofaringeo. Este que está acá es el músculo palatofaringeo, ¿sí? Y por último tenemos, ¿sí? Por un lado, ¿sí? A las apófisis estiloides, ¿sí? Que las llevamos a ver acá atrás. Bien, esas apófisis estiloides tenemos el tercero que está haciendo este recorrido, queda por debajo de otros músculos, que es el músculo estilofaringeo, ¿sí? Entonces de esa manera tenemos, ¿sí? Todos los músculos que habíamos nombrado anteriormente para poder chusmearlos acá un poco más tranquilos en la imagen, ¿sí? Y acá incluso, ¿sí? Ven ahí, es otro corte, se ve bien ahí la apófisis estiloides y este músculo estilofaringeo que teníamos acá, ¿sí? Un poquito escondido en este lugar, ¿sí? Bien chicos, acá lo que es irrigación y linfáticos de faringe, de vuelta yo se los comento, lo tienen todo, pero esto no lo voy a evaluar, ¿bien? Entonces, decimos que la irrigación está a cargo de 5 arterias, ¿sí? Vamos a hablar que la arteria amigdalina es una de ellas, que termina siendo rama de la arteria facial. Hablamos de arteria palatina ascendente y arteria palatina descendente junto con las ramas de estas arterias, de la arteria lingual y de la arteria faríngea descendente. Al referirnos al drenaje de la faringe va a estar a cargo de la gran vena palatina externa y después de todo un plexo venoso que se llama plexo venoso faríngeo, y ambos dos terminan siendo tributarios de la vena yugular interna. En cuanto al drenaje linfático, ¿sí? Acá tenemos responsables las amígdalas, estas que las hemos nombrado en las diapos anteriores. Tenemos a ganglios cercanos al ángulo de la mandíbula, ¿sí? Al gonion, y tenemos al ganglio yugulodigástrico. Bien, acá tenemos ampliado las imágenes que teníamos en la diapo pasada y tenemos en recuadro algunas de estas arterias y venas que habíamos nombrado, ¿sí? Acá tenemos la arteria palatina, ¿sí? Esta que está acá, arteria palatina ascendente. Acá hablamos de la arteria facial, esta que nos daba como rama a la arteria amigdalina, ¿sí? Tenemos a la arteria lingual, a la arteria faríngea ascendente, ¿bien? Y acá tenemos lo que nos está marcando más que nada es la vena yugular interna, ¿sí? Ahí está viendo todo este plexo venoso que está drenando obviamente acá a la faringe, ¿sí? Y acá están los linfáticos en relación a ella, ¿sí? Y este nódulo yugulodigástrico que será más que nada para tener en cuenta y nombrar, ¿sí? Bien, en la faringe en realidad podemos estudiar, ¿sí? La vamos a ver cuando hacemos un count, ¿sí? Y también hay estudios contrastados donde también podemos ver con más detalle justamente el llenado de esa estructura y ver si tiene algún tipo de patología del paciente, ¿sí? Es cuando hacemos las videodevoluciones, ¿sí? Utilizamos como medio de contraste o sulfato de bario o el iodo hidrosoluble, ¿sí? Y nos vamos viendo en diferentes tipos de densidades para ver cómo el paciente puede tragar, ¿sí? Ahí estamos viéndolo. Está marcando un paciente que tiene una patología. Están un poco enlentecidos para lo que es la edad del paciente y lo que podemos ver es la retención del material de contraste en la hipofaringe a nivel de la valícula. Estos pacientes generalmente predisponen a una posterior aspiración del material de contraste. El resto del pasaje por el esófago es normal. Sí, no sé si llegaron a escuchar, pero estaban diciendo que justamente este es un paciente patológico, se ya está viendo ahí la retención del medio de contraste. Y esto obviamente trae un montón de problemas para después. Son pacientes predispuestos a aspirarse, ¿sí? A después eso generar neumonía, ¿sí? Un montón de patologías asociadas a este trastorno que están teniendo de la devolución. Bien chicos, y acá tienen uno de los dibujos que yo les armé, ¿sí? Para ir viendo cada una de las referencias que tienen. Si esto lo pueden ver desde el PowerPoint que ustedes tienen, ¿sí? Lo pueden imprimir, ¿bien? O bueno, sencillamente repasarlo con el video, ¿sí? O de vuelta con la materia que ustedes tienen, ¿sí? Estamos viendo. Ahí tenemos, ¿sí? Los límites que marcábamos en la faringe. Tenemos la base del cráneo, ¿sí? Hablamos de cornetes y coanos nasales, esto pertenece a la cavidad nasal, ¿sí? En la parte anterior que está en relación con la nasofaringe. Hablábamos del paladar óseo, que está formado por el maxilar superior y por el palatino.
Hablamos del paladar blando, ¿sí? Que es el tejido blando que está, ¿sí? Posterior al paladar óseo. Hablamos de los arcos palatoglosos y palatofaringeos, ¿sí? Estos que estaban ahí en el istmo de las fauces, ¿sí? Anteriores a la orofaringe. Hablamos de amígdalas palatinas y amígdalas linguales, también estaban ubicadas, ¿sí? A nivel de la orofaringe en este caso, ¿sí? Hablamos de helioides, este hueso que ya lo habíamos visto en el power anterior, ¿sí? Este hueso que no tiene articulaciones y que su función iba a ser justamente mantener abierta la vía aérea. Hablamos de la laringe, que es una estructura cartilaginosa responsable de la fonación, de la cual vamos a hablar a continuación. Teníamos la tráquea, que esta ya la conocemos, esta estructura cartilaginosa de 15 a 20 cartílagos incompletos, tapizados en la parte posterior por músculo liso, ¿sí? Acá laringe y tráquea estamos hablando que son netamente de función respiratoria. Hablábamos de el esófago, que estaba teniendo su origen a nivel del cartílago cricoides y la sexta vértebra cervical, ¿sí? Este que pertenecía al sistema digestivo, ¿sí? Hablamos de bien posterior, cuáles son los límites acá del cuello, la columna vertebral cervical, referencia ahí donde tenemos el cricoides y el esófago, donde estaría terminando la laringofaringe, el C6, ¿sí? Ese es el cartílago cricoides, bien, que ya lo habíamos nombrado como referente. Hablamos de la epiglotis, este es uno de los cartílagos de la laringe, ¿sí? Uno de los más superiores, bien, tiene forma de tallo de hoja, lo vamos a ver un ratito. Ese es el receso faríngeo, el espacio que teníamos entre el repliegue salpingofaríngeo y la columna. El repliegue salpingofaríngeo, ¿sí? A continuación de la amígdala tubárica. Ahí tenemos la amígdala tubárica entonces. La amígdala faríngea, ¿sí? También llamada adenoides, ¿bien? Y la abertura de la trompa de Eustaquio, ¿sí? En la cual teníamos en referencia, ¿sí? A esa amígdala tubárica, esa trompa de Eustaquio que conectaba a esta parte del nasofaringeo con el oído medio que permitía, ¿sí? Distribuir bien las presiones en el oído. Bien, y ahí con colores tenemos esa parte que tenemos ahí, ¿sí? Posterior a los que van a ser los cornetes y las coanas de la cavidad nasal, ¿sí? Y hasta lo que va a ser el paladar blando tenemos la nasofaringe, ¿sí? Ahí tenemos inferior a la nasofaringe, posterior a lo que va a ser la lengua, ¿sí? Tiene su origen ahí donde está el paladar blando y termina a la altura de la epiglotis, tenemos a la orofaringe. Y por último, ¿sí? Desde la epiglotis hasta el cartílago cricoides, ahí teníamos a la laringofaringe. Y recuerden que nasofaringe también le podíamos decir rinofaringe y a la laringofaringe le podíamos decir hipofaringe, ¿sí? Entonces de esta manera más o menos tenemos, ¿sí? Estructurado, ¿sí? Todas las cosas que vimos. Lo único que no tienen acá, y acuérdense que eso sí lo tienen dibujado ustedes en el apunte, son los músculos, ¿sí? Los 3 músculos que habíamos visto que son importantes tenerlos en cuenta, los externos y los internos, ¿sí? Que son estos músculos que nos dan la estructura. Acuérdense que músculos y fascias es lo que están haciendo la faringe, ¿sí? Es un hemicilindro músculo facial. Bien, cuando hablamos de laringe, este es un órgano cartilaginoso que es exclusivo del aparato respiratorio. Ahora, que sea exclusivo del aparato respiratorio no significa que lo único que hace, o único que para lo que sirve, es para el pasaje del aire. Si no tuviéramos la laringe, obviamente, si la laringe se colapsa, no podríamos respirar, ¿sí? Sería un problema, ¿bien? Es más, cuando después vamos a ver el tema del edema de glotis pasa justamente acá en la laringe, ¿sí? Y que nos preocupa cuando un paciente tiene edema de glotis que deje de respirar, ¿sí? Es una respuesta alérgica, ¿sí? Pero independiente de eso, hay otra función súper importante que tenemos en la laringe y es lo que hace posible que yo en este momento les esté contando sobre esto. Y es que la laringe es el órgano encargado de la producción de la voz. Las cuerdas vocales van a estar acá en la laringe, ¿sí? Es más, vamos a ver que la laringe está constituida por cartílagos, ¿sí? Que están conectados por membranas y por ligamentos, ¿bien? Esos cartílagos, ¿sí? Son 9 en total. Tenemos 3 que van a ser impares, ¿bien? O sea, quiere decir que tengo
uno de cada uno de estos. Tengo un solo cartílago tiroides, tengo un solo cartílago cricoides, tengo un solo cartílago epiglótico, ¿sí? O epiglotis, ¿bien? Y después tenemos los cartílagos que son más chiquititos y que los voy a ver ubicados en la parte posterior, ¿sí? Que son los cartílagos pares. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos cartílagos aritenoides, tenemos dos cartílagos corniculados y tenemos dos cartílagos cuneiformes, ¿sí? En total son 9. Ahora después los vamos a ver a cada uno de estos en particular, ¿bien? Pero de acá yo les voy diciendo, les voy adelantando algunas cosas que me interesa que ya de entrada les queden bien en claras, ¿sí? Sobre todo los cartílagos impares, ¿sí? Cuando hablamos de cartílago tiroides, esto lo que tenemos que entender es que este es el cartílago más grande de toda la laringe, ¿sí? El más grande de todos, ¿bien? Cuando hablamos de cricoides, este es el único cartílago completo de toda la vía aérea, ¿sí? Está cerrado, es un anillo. Y cuando hablamos de la epiglotis, este es súper importante, ¿sí? En cuanto a su función, tiene forma de hoja, y este es el que se mueve y me sella la entrada de la laringe cuando la persona traga, ¿sí? Vieron que la laringe está adelante de la faringe, ¿sí? Y la faringe comunica con el esófago. Entonces, cuando hablamos de faringe, estamos hablando que es una vía en común para el alimento y para la respiración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ahí pasan las dos cosas. Ahora, la laringe dijimos que era exclusiva del aparato respiratorio. ¿Quiere decir que yo me como una hamburguesa y puede pasar para acá y no hay problema? No, si me paso un pedazo de hamburguesa por la laringe, me ahogo, me atraganto, si es un problemón. Entonces, ¿cómo me evito que pase esto? Cuando tengo anterior una vía en común y tengo ahí atrás mío al mismo nivel al esófago, ¿sí? Me cierra la entrada. Entonces, cuando come, ¿sí? Cuando entra alimento, este cartílago se baja, me hace como una tapita y me cierra por completo la entrada a la laringe, ¿bien? Después de los cartílagos pares, ¿sí? El más importante es el aritenoides, que en relación a este vamos a ver a las cuerdas vocales, ¿sí? Está articulado sobre el cartílago cricoides, ¿bien? Y el movimiento de eso hace que uno pueda elaborar sonido, ¿bien? Cuando hablamos de las referencias, ¿dónde encontramos en la laringe? Vamos a ver que está ubicada en la parte anterior del cuello, ¿sí? Va a empezar en la base de la lengua, en referencia con la columna cervical a la altura de la tercera vértebra cervical, ¿sí? Y después la extendemos, ¿sí? Hasta, de vuelta, teniendo referencia a la columna cervical, al disco intervertebral, o sea, el espacio que tengo entre C6 y C7, entre la vértebra cervical número 6 y la vértebra cervical número 7, ¿sí? Esta entonces es comunicante, ¿sí? Ya hemos dicho que comunica la porción inferior de la faringe, la que se llama laringofaringe, con la tráquea, ¿bien? Y es encargada justamente, por esto que hablamos recién de la epiglotis, de proteger la vía aérea, sobre todo el momento de la deglución, ¿sí? Esta, ¿sí? Es la encargada, entonces la epiglotis, sobre todo, de sellarme esto para que no me pase nada, que tendría que ir a la vía digestiva en condiciones normales hacia lo que sería la vía respiratoria. Bien, acá lo que estamos viendo es una representación de las relaciones, ¿sí? Donde podemos poner de manifiesto, ¿sí? Bien, cuáles son todas las cavidades que están entrando en contacto, ¿sí? En celeste tenemos a la cavidad nasal, ¿sí? En violetita tenemos a la cavidad oral, en verde tenemos a la faringe, ¿sí? Lo que sería el nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. En rojo tenemos a la laringe, estos dos de acá, y después también, continuándose en rojo, indicando que pertenece a la vía aérea, tenemos a la tráquea, y continuándose en verde, acá en la faringe, tenemos a el esófago, que pertenece a la vía digestiva, ¿bien? Y acá estamos viendo, ¿sí? Un dibujo donde tenemos marcado al hueso dioides, ¿sí? Fíjense bien cómo está acá manteniéndome, ¿sí? Mucho más resistente que un cartílago, ¿sí? Está asegurándome que se mantenga permeable la vía aérea, ¿sí? Y esta, como es una visión, ¿sí? Anterior, más o menos lateral, nos muestra solamente a los cartílagos, ¿sí? Pares, los cartílagos impares que tenemos, ¿sí? Los pares están atrás, ¿sí? Los impares, vamos a acá que se asoma la epiglotis, este de acá que es el cartílago tiroides, ¿bien? Y este de acá que es el cartílago cricoides. Esto es chiquitito, ¿sí? Fíjense que no es demasiado grande, ¿sí? Esto es lo que constituye la laringe. Ya lo que estamos teniendo acá va a ser la tráquea.
Bien, empecemos a hablar de este que es el cartílago tiroides. Bien, este es súper interesante y seguramente los varones lo tienen más a la vista quizás que en las mujeres, ¿sí? Porque si han escuchado hablar de la famosa nuez de Adán, les comento que no es el tiroides como a veces muchos piensan, sino que es justamente el tiroides, ¿sí? El que está haciendo esa prominencia que uno ve muy marcado en los varones, ¿bien? Esto quiere decir porque vamos a ver que el cartílago tiroides está formado por dos láminas, ¿sí? Una lámina derecha y una lámina izquierda que se unen en línea media, ¿sí? Y en ese tercio inferior, en la fusión, ¿sí? Tenemos esto que se llama prominencia laríngea, ¿sí? Ese es el nombre técnico de la famosa nuez de Adán. ¿Bien? ¿Qué pasa? En los hombres, la angulación que tiene esta prominencia laríngea, ¿sí? Entre la lámina derecha y la izquierda, es mucho más aguda que en las mujeres. Y la nuestra es más relajado el ángulo, ¿sí? Por lo tanto, en los hombres es más puntiagudo, para que me entiendan fácil, ¿sí? Y por eso protuye y lo vemos en el cuello de esa manera, ¿bien? Lo que nos tiene que dar en claro que es el cartílago más grande de toda la laringe, ¿sí? Cuando empieza lo nombramos acá a la altura de la cuarta vértebra cervical, ¿sí? Y vamos a ver que por encima de las láminas, ¿sí? Tenemos que se forma una escotadura acá, que es la escotadura tiroidea superior, que tiene forma de U, ¿sí? Esto lo estamos viendo de esta manera, ¿sí? Y después, si nos vamos hacia la porción más externa, vemos que se forman dos astas, ¿sí? Tenemos dos astas superiores y si seguimos hacia abajo tenemos dos astas inferiores, ¿sí? Las astas inferiores, ¿sí? Son las que me están articulando acá también con las caras laterales del cartílago cricoides, ¿sí? Y nos forman acá la articulación cricotiroide, ¿sí? Acá en esta parte, chicos, extremadamente buchona anatomía con los nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué se está articulando? El cartílago tiroides con el cartílago cricoides. ¿Cómo se llama esa articulación? Cricotiroide, ¿bien? Y después otra cosa que tenemos que tener en cuenta son todas las membranas y los ligamentos, ¿sí? Otra relación que tiene ahora hacia superior, la del cartílago tiroides, va a ser el hueso hioides, ¿sí? Está unido mediante toda una membrana, ¿sí? Esta que está acá, que se llama membrana tiroidea, ¿sí? Y en esta membrana tiroidea vamos a encontrar por acá el ligamento tiroideo medial y hacia los costados, en las astas, los ligamentos tiroideos laterales, ¿sí? Bien, chicos, acá lo estamos viendo más ampliado, ¿sí? Fíjense que tienen las referencias de las que estuvimos hablando recién. Algo que se le agrega, que no lo comentamos, es que el cartílago tiroides también está en relación con el cartílago epiglótico, ¿sí? Este cartílago epiglótico se está uniendo en la parte posterior del cartílago tiroides, ¿sí? Bien por abajo de la escotadura tiroidea superior, mediante un ligamento que se llama tiroepiglótico, ¿bien? Después tenemos también las uniones que teníamos mediante esta membrana tiroidea del tiroides con el ioides, ¿sí? Y en esa membrana tiroidea se destacaban el ligamento tiroideo medial, que es este que está acá, y ambos ligamentos tiroideos laterales, que son los que están marcados y remarcados acá con negrito, ¿sí? Después vemos acá también que las astas inferiores, ¿sí? Articulaban con las caras laterales de este cartílago que era el cricoides y nos formaban la articulación, ¿sí? Cricotiroidea, ¿bien? Y acá tenemos para poder ver, ¿sí? Que decíamos que este cartílago, que era el más grande de toda la laringe, estaba formado por dos láminas, una lámina derecha y una lámina izquierda, que se unían en la línea media para formarnos esto que era la prominencia laríngea, ¿sí? Por arriba de ello teníamos la escotadura tiroidea superior, ¿sí? Y después, ¿sí? Acá tenemos justamente en esa prominencia laríngea la diferencia en lo que era el ángulo tiroideo, ¿sí? En realidad tiroideo no tiroideo, ¿sí? Que lo que nos marcaba era que en los varones se formara esta prominencia laríngea, ¿sí? Mucho más expuesta, ¿sí? Que es la famosa nuez de Adán que todos conocemos. Bien, cuando hablamos del cartílago cricoides, ¿sí? Siempre se lo describe como que tiene forma de anillo de sello. ¿Vieron esos anillos que tienen las iniciales? ¿Sí? Anteriormente gente que usaban cuando se escribían correspondencias, ¿sí? Se sellaban con cera y gente muy afluente, no claramente, tenía estos anillos con sus iniciales, ¿sí? Y sellaban ahí y quedaba bien todo lo que era la misiva, ¿bien? Pero para que tengan una idea también, por ahí hoy en día hay gente que los usa.
Vieron que tiene una parte, si es sello, tengo una letra, es mucho más ancho, ¿sí? Entonces, lo que me marca esto es que se van a formar una parte donde voy a ver un arco y después voy a ver una lámina. Y eso me ayuda a mí a posicionarme si estoy viendo la laringe de frente o la estoy viendo desde atrás. Porque el sello, ¿sí? La lámina es posterior, ¿sí? Es tanto posterior, me voy a dar cuenta de esto, que tiene además una rugosidad, bien, que eso es particularmente para la inserción del esófago. El esófago, ¿sí? Que va a ser posterior tanto a la tráquea como a la laringe, ¿sí? Que tiene justamente su inicio a nivel del cartílago cricoides. Entonces acá está insertado. Entonces cuando veo la lámina, ¿sí? O sea, la parte del sello es posterior y el arco va a ser anterior, ¿sí? Este entonces, en cuanto a tamaño, también va a ser grande. Referencia con el tiroides va a ser más pequeño, pero va a ser más grueso y más robusto. Y ahí lo tienen bien en negrita para que no se me olviden. Es el único anillo cartilaginoso completo de la vía respiratoria, ¿sí? Lo tenemos, ¿sí? Todo circunscripto sin pérdida de solución de continuidad, ¿bien? Está fijado al borde inferior del cartílago tiroides, que estaba por arriba de él, por medio de algo que se llama ligamento cricotiroideo medio, ¿sí? Y por debajo, que está en relación con la tráquea, está unido mediante el ligamento que se llama cricotraqueal. De vuelta, extremadamente buchona anatomía con los nombres, ¿sí? Vamos a ver que en cuanto a la disposición de los cartílagos, este es el cartílago más inferior de la laringe. Entonces, por debajo del cartílago cricoides, que tengo la tráquea, ya terminó la laringe, ¿bien? Y después ahí tienen de vuelta lo que les comentaba, que en la parte posterior, ¿a quién tengo adherido, ¿sí? De esta lámina? Al esófago. Bien, acá estamos viendo las relaciones. Este que está acá es el cartílago cricoides. Acá sacamos por arriba todo lo que tenía de referencias y lo vemos solamente con su relación inferior, que es con la tráquea. ¿Quién me comunica? ¿Sí? Este ligamento que se llama cricotraqueal. Y acá lo estamos viendo, ¿sí? En relación acá con esto que es el cartílago tiroides y estos que están acá que son los cartílagos aritenoides, que los vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Fíjense que habíamos hablado, súper importante, les comenté que en referencia a los cartílagos aritenoides teníamos a los ligamentos vocales, ¿sí? Estas son las famosas cuerdas vocales que estábamos hablando al principio de todo esto. El engrosamiento inferior del ligamento vocal es lo que se llama el ligamento cricotiroide, ¿sí? Y un punto de unión entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides es este ligamento cricotiroideo medio que está acá, ¿bien? Bien, este nos queda para hablar, es el último de los cartílagos impares que tenemos para describir, se llama cartílago epiglótico o también llamado epiglotis, ¿sí? Ojo de no confundírselo con la úvula, ¿sí? O con la glotis, que son cosas diferentes, ¿sí? Epiglotis o epiglótico. Es más, cuando uno habla de epi, es por arriba de, ¿sí? Entonces, esto va a estar por arriba de la glotis, que ahora después vamos a ver qué es eso, ¿sí? Entonces vamos a ver que es elástico, tiene forma de hoja, ¿sí? Acá no le pifiaron mucho, la verdad, tiene forma de hoja o forma de lengüeta, también lo pueden escuchar que está dicho de esa manera, de calzador de zapato, también en algunos libros o en algunos autores lo han descrito de esa manera, ¿sí? Vamos a ver que me doy cuenta cuál es el extremo superior, porque este es el más ancho, ¿sí? Va a estar libre, se no está unido a nada, ¿sí? Y el extremo inferior, lo que se llama el tallo de la epiglotis, vamos a ver que está insertado en ese ángulo formado por las láminas tiroideas, ¿sí? Mediante ese ligamento que ya lo habíamos nombrado, que era el tiro epiglótico. Este tiene una unión también, ¿sí? En la cara anterior, ¿sí? Está relacionado con el ioide, ¿sí? Mediante un ligamento que este es bien chiquitito, ¿sí? Que se llama ligamento ioepiglótico, ¿sí? En cuanto a la ubicación general de este cartílago, va a ser posterior a la base de la lengua y posterior al ioides, ¿sí? Y va a ser anterior a la apertura laringea, ¿sí? Este es el cartílago que cuando uno va a tragar, como están viendo ahora en imagen, ¿sí? Eso que está en amarillo sería el bolo alimenticio, ¿sí? Y lo que se llama la deglución, ¿bien? Se cierra, ¿sí? Se dirige hacia abajo, ¿sí? Sellando la entrada de la laringe y haciendo que el bolo alimenticio, ¿sí? Se dirija, cambia, se direccione hacia la hipofaringe, también llamada laringofaringe, y hacia el esófago. De esta manera protege a la vía respiratoria de que otra cosa que no sea aire pasa para donde esté ella.
Acá de vuelta lo tenemos ampliado, ¿sí? Estamos viendo la relación con el hioides, ligamento ilioepiglótico, ¿sí? Acá tenemos la relación de unión con el cartílago tiroides, el ligamento tiroepiglótico, ¿sí? Y vamos a ver acá que este es entonces uno de los cartílagos, el más superior que podemos nombrar en cuanto a los cartílagos, ¿sí?, de la laringe, ¿sí? Vamos a ver que en cuanto a uniones también tiene forma de acá de unido mediante lo que es la membrana cuadrangular, que ahora la vamos a ver en un ratito. Bien, chicos, empecemos a hablar de los cartílagos pares. Los primeros que vamos a nombrar son los cartílagos aritenoides, ¿bien? Y estos los nombramos primero porque son los más importantes para tener en cuenta. ¿Importantes por qué? Porque en ellos vamos a identificar, ¿sí?, que se insertan los ligamentos vocales. El ligamento vocal son las cuerdas vocales, ¿sí?, y sin ellas y sin la articulación que ellos tienen con el cartílago cricoides, que lo están viendo ahí en el GIF animado abajo, que estos se mueven, y de esa manera me pueden, ¿sí?, aproximar, tensar y relajar esos pliegues vocales. Nosotros no podríamos emitir sonido, ¿sí? Sin estos cartílagos, ¿sí?, la forma en que están funcionando y sus relaciones, no podría cumplir la laringe con su otra función, que era la de ser el órgano encargado de la producción de la voz. ¿Bien? Entonces vamos a ver que estos son los más grandes de los cartílagos pares, tienen forma piramidal, ¿sí?, o triangular, con un vértice superior y una base inferior, y es justamente esta base la que está en relación con el cartílago cricoides y nos está formando esa articulación cricoaritenoidea. ¿Bien? Entonces, en cada uno de estos cartílagos nosotros vamos a poder identificar, ¿sí?, un vértice que va a ser superior, ¿sí?, en el cual vamos a tener relacionado al cartílago corniculado, ¿sí?, ahí se articula el cartílago corniculado, ¿sí? Después vamos a ver que tiene dos apófisis, una apófisis que va a ser anterior, ¿sí?, que va a ser la apófisis vocal, esta que está acá, y una apófisis que va a ser posterior, que va a ser la apófisis muscular, ¿bien? La apófisis vocal esta es súper importante porque en ella se está insertando el ligamento vocal. El ligamento vocal son las cuerdas vocales verdaderas, ¿bien? Por arriba de ella, ¿sí?, tenemos acá en esta superficie, ¿sí?, otra rugosidad, que es para que pueda insertarse otro ligamento que se va a llamar ligamento vestibular. El ligamento vestibular van a ser las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Vieron que vestíbulo viene de arquitectura, ¿sí? Vestíbulo es el lobby que yo tengo antes de entrar a casa, por ejemplo, ¿sí? Un vestíbulo es antes de la entrada. En este caso, eso nos viene a la importancia que tienen las cuerdas vocales. Este ligamento vestibular lo tengo antes, fíjense que está arriba, ¿sí?, y lo que hace es protegerme un poco a esas cuerdas vocales, ¿sí? Pero esto para que les quede bien en clara. Ligamento vocal, cuerdas vocales verdaderas. Ligamento vestibular, cuerdas vocales falsas. ¿Bien? Y cuando hablamos de la apófisis muscular, ¿sí?, esta se llama de esa manera porque justamente está prestando inserción a músculos, ¿sí?, a los músculos que van a ser los cricoaritenoides lateral y posterior, ¿sí? Eso, los músculos, eso no me interesan demasiado. Sí que se acuerden, ¿sí?, el tema de la articulación cricoaritenoidea, que tiene que ver con movilizar a estos pliegues vocales, estas cuerdas vocales verdaderas que se insertan en la apófisis vocal, ¿sí? Eso es lo que más me interesa que tengan en claro de todo esto, ¿sí? Bien, ahora estamos viendo de vuelta en dibujos ampliados, ¿sí? Este es uno que lo vimos hace un ratito, pero para que quede bien en claro que este que está acá es el ligamento vocal, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el cartílago aritenoides, ¿sí? Esta es la apófisis vocal, donde se inserta este ligamento vocal. Esta que está acá posterior es la apófisis muscular, ¿sí? Acá la podemos ver también, es una visión superior, ¿sí? Y acá tenemos justamente en su vértice al cartílago corniculado, ¿ven que tiene forma de cuernitos? ¿Sí? Que tiene su inserción ahí, ¿bien? Y acá vemos por arriba, ¿sí?, este que está acá, que es el ligamento vestibular, ¿sí? Que el ligamento vestibular, lo vemos ahí, es el de las cuerdas vocales falsas. ¿Ven cómo está anterior al ligamento vocal? Por eso hablamos de protección, ¿sí? Bien, en cuanto a la descripción de cartílagos, nos quedan todavía estos dos cartílagos pares, que son los más chiquititos, ¿sí? Tenemos a los cartílagos corniculados, también conocidos como cartílagos de Santorini,
y también a los cartílagos cuneiformes, a los que pueden leer como cartílagos de Morgagni, ¿bien? Los cartílagos corniculados son los que se van a articular en los vértices del cartílago aritenoide, son estos que están acá. Son pequeños, son de forma cónica, ¿sí? Tienen ahí como, ¿sí?, pequeña forma de cuernito, que eso es lo que hace que se le diera este nombre, ¿bien? Y después los cartílagos cuneiformes, ¿sí? Estos son bien chiquititos. Acá la imaginación de vuelta de los anatomistas es alucinante y le dieron forma de palo de golf, ¿sí? Para mí tienen forma de grano de arroz, pero bueno, pónganle forma de palo de golf, es literalmente como se lo describen en los libros de anatomía, ¿sí? Estos son anteriores. ¿Acá a qué se refieren? Son anteriores y superiores, o sea, no están en la misma línea, ¿sí?, superiores a los corniculados, sino que están ligeramente hacia adelante, ¿bien? Están suspendidos en algo que se va a llamar la membrana fibroelástica, que está encargada de unir a los cartílagos aritenoides con los bordes laterales de la epiglotis, ¿sí?, este cartílago que teníamos impar, ¿sí?, también de la laringe, ¿bien? Y la función en conjunto que tienen los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes es darle rigidez a los que se van a llamar repliegues ariepiglóticos, ¿sí?, que ahora los vamos a ver. Bien, chicos, y acá tenemos algo importante. Ahora en un ratito les vuelvo a nombrar, ¿sí?, eso que habíamos quedado en la diapo pasada del ligamento o el repliegue ariepiglótico, ¿sí?, que le estaba dando rigidez estos últimos cartílagos pares chiquititos, ¿bien? Ahora piensen, hasta ahora estamos hablando de una estructura, ¿sí?, cartilaginosa, que me forma un órgano que va a ser la laringe, pero no hablamos de demasiadas articulaciones. Entonces, realmente, ¿qué es lo que me está manteniendo todo esto unido? ¿Sí? Y ahí entra la importancia de conocer a los ligamentos y las membranas. Una de esas membranas extremadamente importantes que me están dando unión a los cartílagos de la laringe y me va a dar estructura, algo importante que se llama la cavidad de laringe, me va a delimitar lo que es la hendidura glótica, ¿sí?, va a ser la membrana fibroelástica. La membrana fibroelástica está formada inferiormente por el cartílago, ¿sí?, por el ligamento cricotiroideo, ¿sí?, y superiormente por la membrana cuadrangular, ¿sí? Vamos de arriba y después vamos para abajo. Entonces, esa membrana cuadrangular, ¿sí?, vamos a ver que el borde inferior, ¿sí?, se engrosa y nos forma el ligamento vestibular, ¿sí?, ese que van a ser las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Ese ligamento vestibular, ¿sí?, está cubierto por toda una mucosa más laxa, ¿sí?, a lo que llamamos pliegue vestibular, ¿sí? Y después el borde libre superior, ¿sí?, de esta membrana cuadrangular se engrosa y nos forma el ligamento ariepiglótico, ¿sí?, que va desde el cartílago aritenoides hacia la epiglotis, ¿sí? Y eso me da lugar al pliegue ariepiglótico, a este que le estaba dando fortaleza, ¿sí?, esos ligamentos, ¿sí?, cuneiformes y corniculados, ¿bien? Después, inferiormente, ¿sí?, esto está separado, ¿sí?, no se tocan, tenemos al ligamento cricotiroideo. El ligamento cricotiroideo, vamos a ver que su borde inferior, ¿sí?, libre, entre las inserciones se va a engrosar para formar el ligamento vocal. Ese ligamento vocal son las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Se van a extender desde la unión anterior de las láminas del cartílago tiroides hasta las apófisis vocales en la parte anterior de los cartílagos aritenoides, ¿sí? Y nos va a formar el esqueleto de los pliegues vocales. Bien, entonces chicos, miremos primero este dibujo y ahora después vamos a lo que tenemos escrito en la diapo, ¿sí? Acá estamos viendo la estructura de la laringe, ¿sí?, desde lo que sería un plano lateral, ¿sí? Entonces, esto es anterior, esto es posterior. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? Este que tengo acá es el cartílago cricoides, que habíamos dicho, la lámina, ¿sí?, de este anillo de sello, ¿sí?, es la parte posterior. Acá estaría insertado aquí en el esófago, ¿sí? Y además tenemos esto que está acá, que es el cartílago tiroides, ¿bien? Entonces, para tener referencia, cartílago tiroides tenemos acá, esta es el cartílago epiglótico, acá tenemos el cartílago aritenoides y arriba de él el cartílago corniculado, acá estaría el cuneiforme, ¿sí? Este es el cricoides y acá tenemos la tráquea, ¿sí? Entonces, vamos a ver que lo que tenemos acá
¿sí? Esta es la membrana cuadrangular. Habíamos dicho que su borde libre, ¿sí? Superior se engrosaba y formaba el ligamento ariepiglótico, ¿sí? Epiglotis, ¿sí? Cartílago aritenoides, ¿bien? Y que su borde inferior se engrosaba, ¿sí? Y nos formaba ese ligamento vestibular, ¿sí? Después teníamos acá, ¿sí? Se inserta desde las apófisis vocales, ¿sí? Hacia acá desde atrás, ¿sí? Se insertan las apófisis vocales del cartílago aritenoides hacia, ¿sí? La parte posterior del cartílago tiroides, ¿sí? Este que está acá es el ligamento vocal. Por debajo de eso que teníamos el ligamento cricotiroideo, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de esto, ¿sí? Acá no lo vamos a poder ver, ahora vamos a pasar a la próxima diapo, lo estamos viendo desde arriba. Vamos a ver que el aparato vocal de la laringe va a ser la glotis. La glotis está formada por los pliegues vocales, las apófisis vocales y la hendidura glótica, que es el espacio que queda delimitado por el medio, ¿sí? Vamos a tener también a los pliegues vestibulares, ¿sí? Hacia los costados, ¿bien? Cuando hablamos de los pliegues vocales, ¿sí? Estas son las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Las que van a controlar la producción de sonido, ¿sí? Y las que contienen entonces a los ligamentos vocales y a los músculos vocales, ¿bien? Mientras que los pliegues vestibulares eran estas que les había comentado, las cuerdas vocales falsas, ¿sí? Estas que están entre los cartílagos tiroides y aritenoides, cumplen función de protección, esto ya lo habíamos hablado hace un ratito, y están compuestos por estos pliegues, ¿sí? De mucosa que encierran los ligamentos vestibulares, ¿bien? El espacio entre estos ligamentos es lo que se llama hendidura vestibular. Entonces, antes de la hendidura glótica que tenemos, la hendidura vestibular, ¿bien? Vamos a ver esto desde un plano superior, ¿sí? Así nos queda mucho más fácil poderle poner nombre y apellido y ver dónde están bien esos pliegues vocales, esos pliegues vestibulares, ¿sí? Y la glotis. Bien, acá lo que tenemos, ¿sí? Fíjense, esto es la glotis, ¿sí? Esto es un esquema justamente de la glotis, ¿bien? Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior, ¿bien? Para que me entiendan, ¿sí? Esto que está acá es la base de la lengua, ¿sí? Esta es la epiglotis, ¿sí? Epi, superior a la glotis, ¿bien? Tenemos hacia externo, son de protección los pliegues vestibulares, ¿sí? Y a ese interno, acá tenemos marcado en blanco para no confundirnos, los pliegues vocales, ¿bien? Esta hendidura que se forma en el medio es la hendidura glótica. Y por debajo de todo esto, o sea, cuando se abre, ¿qué estoy viendo ahí? La tráquea. Hacia atrás lo que estoy teniendo son los cartílagos cuneiformes, que son justamente los que me están dando inserción tanto al ligamento vocal como al ligamento vestibular, que permiten estos engrosamientos que se forman si después en repliegues. Y dándole fortaleza a eso, ¿sí? Voy a tener a los cartílagos corniculados y por acá no los llegamos a distinguir bien a los cartílagos cuneiformes, ¿bien? Eso lo voy a ver tanto abierto como cerrado, ¿sí? Acá lo que están viendo es un estudio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en las próximas diapos, ¿sí? Con el sonido, donde lo que están viendo es si este paciente tiene algún problema en las cuerdas vocales, hacen ver un montón de sonidos, y eso que están viendo, ¿ve cuando se cierra? Cuando se cierra es la fonación, cuando se abre, ¿sí? Lo que estamos teniendo es respiración. Ahí, miren, inspira y ahora está pasando por arriba el aire y cerrada la hendidura glótica es donde se produce la fonación. Y acá a la derecha, ¿sí? Tenemos imágenes de lo que es el edema de glotis. Y acá viene el tema de por qué es importante, ¿sí? Tener en cuenta a la laringe en esto como una de las vías respiratorias, ¿sí? Vemos que acá hay un montón de estructuras aledañas que son de tejido blando, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene una reacción alérgica, ¿sí? Donde se produce este edema de glotis, ¿bien? Y aumenta de tamaño todo esto, ¿sí? Lo que nos preocupa es que esto cierra por completo acá a la faringe, a la laringe, ¿sí? Y si esto queda así trabado, ¿sí? Queda cerrado de esta manera, como están viendo acá en la imagen, el paciente deja de poder respirar, porque allá acá no hay pasaje de aire, ¿sí? Acuérdense que acá estábamos hablando, esto es exclusivo del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, si no hay pasaje de aire, el paciente me deja de respirar y es algo con lo cual tengo que actuar. Y acá vamos a ver si mediante
un instrumento que se llama laringoscopio, ¿sí? Uno puede chusmear cómo están, ¿sí? Las cuerdas vocales, ¿sí? El estudio se llama laringoscopía, ¿bien? De esta manera se puede observar, ¿sí? Las cuerdas vocales, ¿bien? Acá estamos viendo, esto chicos lo saqué literalmente, estaba viendo Hannibal, que es una de mis series que más me gusta, y vi esta parte y dije, para los chicos de la anatomía, para la laringe. Fíjense cómo está cantando. Y ahí nos fuimos a la boca, ¿sí? Y después acá es un estudio más médico. ¿Sí? Ahí lo que estaban viendo, ¿sí? Es un estudio bien médico, ¿sí? Donde lo que se está haciendo, se le está pidiendo al paciente que haga diferentes tonalidades o que enuncie diferentes letras para ver cuál es el comportamiento de las cuerdas vocales, ¿sí? Yo después les voy a pasar ese video, lo tengo mucho más grande. Y si no, si ustedes quieren buscar en YouTube, ¿sí? Hay uno que es re interesante que lo hacen, ay, no me acuerdo nunca el nombre de este cantante, me parece que es el de Aerosmith, el que tiene una boca gigante, pues me lo confundo siempre con el de los Rolling Stones, y los que son muy fanáticos de eso me deben querer matar, pero me parece que Steven Tyler es el de Aerosmith, o no sé, por las dudas, pero es alucinante el rango vocal que tiene él y la cantidad de movimiento que tienen las cuerdas vocales, y hay todo un documental donde le hacen justamente una laringoscopía y lo hacen con él, sí, y lo hacen contar uno de sus temas que no sé, es súper importante. Ahora después lo voy a chusmear y se los pongo también para que no me maten porque les di la información así incompleta. Bien, algo más lo que tenemos que hablar es de la cavidad laríngea. Ya la hemos mencionado así al paso anteriormente, pero ahora vamos a ponerle bien en detalle de qué estamos hablando. Y esto no es más que nada que ese espacio que me queda conformado en todas las estructuras que iremos nombrando, ¿sí? Tengo por delante estos cartílagos, tengo detrás por lo otro, está todo unido por las membranas, bueno, los que me quedan en el medio de todo eso, ¿sí? Ese espacio negativo es la cavidad laríngea, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta se extiende desde la abertura laríngea superior, ¿sí? Donde tiene la comunicación con la laringofaringe, hacia el borde inferior del cartílago cricoide, donde se continúa ahora con quién, con la tráquea. Tiene forma tubular y esta está bien tapizada por mucosa, ¿sí? Vamos a ver que los pliegues, ¿sí? Vestibulares y vocales, ¿sí? Van a ser los que hacen un estrechamiento y a partir de eso podemos distinguir tres regiones, ¿sí? La parte superior va a ser el vestíbulo, ¿sí? En la cámara superior va a estar entre la abertura laríngea y los pliegues vestibulares, ¿sí? Después tenemos, ¿sí? La parte media, ¿sí? Esta que es la parte bien estrecha, donde tenemos, ¿sí? El espacio que está entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, ¿sí? Acá a esta altura teníamos a la glotis, ¿sí? Y entonces por debajo de esto nos va a quedar el espacio infraglótico, ¿sí? Por debajo de la glotis, ¿sí? Entonces esta es la cámara más inferior, ¿sí? Está entre los pliegues vocales y la abertura inferior de la laringe, ¿sí? Yo ahí se los marqué en el dibujo con rojo el vestíbulo laríngeo, ¿sí? En amarillo lo que sería la parte media y ahí en verde lo que sería el espacio infraglótico, ¿bien? Después tenemos que hablar de dos plieguecitos que vamos a ver, ahora los vemos en la siguiente foto. Entonces, cuando yo la estoy viendo, ¿sí? Acá esto es un corte coronal, ¿sí? Estoy viendo acá la laringe, voy a ver que hay algo que se llama ventrículo laríngeo, ¿sí? Estos son unos recesos que se extienden en dirección lateral desde la parte media de la cavidad laringe, ¿sí? Entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, ¿sí? Entonces, espérenme que me ponga acá el puntero para que me entiendan bien, ¿sí? Esto que tenemos acá, fíjense, esto que tenemos acá es la parte media, ¿sí? Acá tenemos, este serían el ligamento vestibular, este es el ligamento vocal y acá tengo los pliegues, ¿sí? Vestibulares y los pliegues vocales, ¿bien? Entonces, esto que me queda acá, ¿bien? ¿Sí? Va a ser el ventrículo laríngeo, ¿bien? Y cuando voy hacia el final de esto, ¿sí? Esa cavidad ciega que se me abre en cada uno de esos ventrículos laringeos es lo que se llama sáculo laríngeo, ¿sí? Y acá tengo un montón de glándulas mucosas que me ayudan a, ¿sí? Mantener lubricado todo esto, ¿sí? En realidad generar ese moco que me está permitiendo, ¿sí? Protegerme a la vía respiratoria de cualquier cosa que quiera entrar ahí, ¿sí? A infectarme y demás.
Bien, de vuelta acá tenemos uno de los esquemas, igual que como hablábamos con faringe, chicos, esto lo tienen ustedes para poder completar así como está, lo tienen también con las referencias, lo tienen desde el PowerPoint con las referencias también para ir, sí, quizás uno va diciendo, bueno, a ver si me acuerdo qué es cada cosa, lo voy diciendo, voy tecleando uno por uno, como vamos a hacer ahora, a ver si me acuerdo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ahora juntos para que no haya ninguna duda y después, bueno, también que les quede esto, ¿sí? Entonces, empezamos ahí. ¿Dónde empieza la laringe? Teníamos como referencia superior la base de la lengua, ¿sí? Teníamos que a nivel de C3 era la referencia para marcar al hioides, ¿sí? Que el hioides acá lo marcamos como, ¿sí?, superior a la laringe, ¿sí? Con esa función importante de mantenerme permeable la vía aérea, de asegurarme que esto se mantenga así abierto. El cartílago tiroides, que es ese que está ahí, la referencia que teníamos para este era a nivel de la cuarta vértebra cervical, ¿sí? Acá teníamos el cartílago cricoides, que era el cartílago más inferior, y acá ya termina la laringe, ¿sí? Que lo encontrábamos en el espacio del disco intervertebral entre C6 y C7, ¿bien? Entonces ahí encontramos al cartílago cricoides, ¿bien? Ese que está ahí es el hueso hioides, ¿bien? Ese es el cartílago epiglótico, ¿bien? Que tiene forma de hoja, es el encargado de cerrarme la entrada a la laringe en el momento de la deglución. Cartílago tiroides, el cartílago más grande de la laringe. Cartílago cricoides, el único cartílago completo de toda la vía aérea, ¿sí? Este que tenía forma de sello, donde vemos acá, esto es una visión anterior porque estoy viendo que veo el arco del cricoides y no veo ninguno de los cartílagos que son pares, ¿bien? Ahí estamos viendo en un corte, ¿sí?, sagital, ¿sí? O lo estamos viendo desde lateral para poder ver, ¿sí?, las membranas, sobre todo ese que está ese cartílago epiglótico. Hacia adelante el cartílago tiroides, ¿sí? Y de vuelta, ahí tenemos hacia abajo el cartílago cricoides, cartílago corniculado, ¿sí? Cartílago cuneiforme, y el que está abajo, que me parece que me olvidé de ponerle el nombre, ¿sí? Abajo del cartílago corniculado tenemos al cartílago aritenoides, ¿bien? Esta es la tráquea, ¿sí? La continuación inferior de la laringe, ¿sí? Y ahora empezamos con las uniones, ¿sí? Ahí teníamos el ligamento tiroideo lateral, ¿sí? Esto que me comunicaba a las astas superiores del cartílago tiroides con el hioides, ¿sí? Al ligamento tiroideo medial, ¿sí? Este que me está comunicando al, ¿sí?, al hioides con el cartílago tiroides, ¿sí? Y esos ligamentos laterales y el ligamento tiroideo medial me formaban la membrana tiroides, ¿sí? Esta que está bien en relación entre el hioides y el cartílago tiroides, ¿sí? Ahí teníamos al ligamento ioepiglótico, que me estaba uniendo al cartílago epiglótico con el hioides, ¿sí? Y teníamos el ligamento tiroepiglótico, este que se estaba insertando en la parte posterior de la escotadura tiroidea, ¿sí?, que era esa unión entre las láminas derecha e izquierda del tiroides, ¿bien? Ahí teníamos el ligamento cricotiroideo medio, que me estaba uniendo el cartílago tiroides con el cartílago cricoides, y ese es el ligamento cricotraqueal que me une al cartílago cricoides con la tráquea, ¿sí? Vamos acá al costado, todo eso que está ahí, la membrana, ¿sí?, cuadrangular más el ligamento cricotiroideo, ¿sí?, me van a formar ¿qué cosa? La membrana fibroelástica, ¿sí? Entonces, hacia superior, membrana cuadrangular, hacia inferior, ligamento cricotiroideo, ¿bien? En la membrana cuadrangular encontramos, ¿sí?, el ligamento ariepiglótico, a este que le estaban dando, ¿sí?, también, y a sus repliegues le estaban dando la fortaleza, los cartílagos, ¿sí?, cuneiformes y corniculados, ¿sí? Por debajo teníamos el ligamento vestibular, ¿sí?, estos que se insertaban en ese espacio superior a la apófisis vocal y iban hacia la parte posterior del cartílago tiroides y nos daban lugar a las cuerdas vocales falsas, ¿sí?, de los repliegues vestibulares. Y ahí tenemos insertado desde la apófisis vocal del cartílago tiroides, del cartílago aritenoides hacia la parte posterior del cartílago tiroides a este ligamento vocal, ¿sí?, que nos iba a dar ¿qué cosa? Las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí?, y los repliegues vocales.
Bueno, y cuando hablamos de laringe, ¿sí? También tenemos músculos para tener en cuenta, ¿sí? Acá lo que más me interesa es que ustedes se acuerden de los músculos que son intrínsecos, ¿sí? Los extrínsecos, ¿sí? Ya los conocemos, ¿bien? Entonces, los músculos intrínsecos, ¿sí? Y sobre todo acá, chicos, la diferencia entre la función que tiene cada uno de estos grupos musculares. Entonces, cuando hablamos de músculos intrínsecos, que son bien propios de la laringe, estos tienen la función de movilizarme a diferentes partes de la laringe, ¿sí? Vamos a tener acá al músculo cricotiroideo, ¿sí? Tanto la porción recta como la porción oblicua de este músculo. Hablamos del tiro aritenoideo externo e interno, del crico aritenoideo posterior y lateral, ¿sí? Y hablamos de el músculo aritenoideo transverso, ¿sí? Que es uno impar, y los músculos aritenoideos oblicuos. Y por último, el músculo vocal. Cuando hablamos de los músculos de la laringe que son extrínsecos, estos van a mover la laringe en conjunto, ¿sí? Y acá tenemos a los músculos infraioideos, por un lado, que van a ser los que me depriman la laringe, o sea, que la bajan, y después tenemos a los músculos supraioideos y el músculo estilofaringeo, que estos tienen como funcionalidad elevar la laringe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más me interesa acá, chicos? Yo sé que son un montón de nombres, que ustedes sepan decirme que cuando hablamos de músculos de la laringe se dividen en músculos intrínsecos y músculos extrínsecos, ¿sí? Y que hay una diferencia funcional entre estos dos grupos musculares. Los músculos intrínsecos van a movilizar a las diferentes partes de la laringe, mientras que los músculos extrínsecos van a movilizar a la laringe en forma de conjunto. Todos van a estar para hacer una sola función. Bien, chicos, al igual que con faringe, ¿sí? Yo les voy a hablar de vascularización, pero esto no se evalúa, ¿sí? Esto no entra para el examen, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en cuanto a la irrigación, tenemos tres arterias que son las encargadas del aporte sanguíneo de la laringe. La arteria laringea inferior, la arteria laringea superior y la arteria cricotiroidea, ¿sí? La arteria laringea inferior, cuando empezamos con su origen, empieza todo este recorrido en la arteria subclavia. La arteria subclavia nos daba el tronco tirocervical, ¿sí? Una de las ramas de este tronco iba a ser la arteria tiroidea inferior, y ramas de esta arteria tiroidea inferior se convierten en la arteria laringea inferior. Por otro lado tenemos a la arteria carótida externa, que nos va a dar como rama a la arteria tiroidea superior, y ramas de esta arteria tiroidea superior son la arteria laringea superior y la arteria cricotiroidea, ¿sí? Cuando hablamos de drenaje tenemos dos venas, ¿sí? La vena laringea superior y la vena laringea inferior, ¿sí? La superior drena en la tiroidea superior y esta es afluente de la vena yugular interna, mientras que la inferior drena en la tiroidea inferior, ¿sí? Y esta es afluente de la brachiocefálica izquierda, ¿sí? Cuando hablamos del drenaje linfático, vamos a ver que tenemos un drenaje que va a ser superior a los pliegues vocales, ¿sí? Estos van a ser los que se encargan ahí en la porción de los ganglios linfáticos cervicales profundos superiores, ¿sí? Y después tenemos a nivel de los pliegues vocales, ¿sí? A los ganglios pretraqueales y los ganglios paratraqueales, que ambos dos terminan siendo, ¿sí? Drenados y llevando también la linfa hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos anteriores. Acá tienen bien en grande lo que vimos recién, ¿sí? Tienen recuadrado ahí dos arterias y dos venas que nombramos, la arteria laringea superior y la arteria laringea inferior, ¿sí? Después tenemos a la vena laringea superior y a la vena laringea inferior, ¿sí? De estos de vuelta, chicos, son del libro Anatomía de Gray, si espero quieren chusmear más en detalle, ¿sí? Pero de vuelta, chicos, esto acuérdense que no entra para el examen. Bueno, y con eso damos por terminado esta segunda parte de cuello, ¿sí? Ahora lo que nos queda hablar es de vascularización y ya con eso ya empezamos lo último que vamos a ver para este cuatrimestre, que va a ser cráneo, ¿sí? Que ese ya habrán visto, el power es bastante extenso, ¿sí? Así que bueno, chicos, por favor no se queden con dudas, cualquier tipo de consulta que tengan, ¿sí? Frente al material o lo que no se haya entendido, ¿sí? Utilicen los elementos de comunicación que tenemos disponibles, ya sean los grupos de WhatsApp, el campus, mail, ¿sí? Lo que sea, chicos, no se queden con dudas, menos ahora que
abren y cierren los ojos y estamos ya en el segundo parcial y después en los finales, ¿bien? Así que bueno, chicos, nos vemos en el Power de vascularización de cuello, ¿sí? Así que les dejo un beso enorme.